Buen día, estás en tu canal de las Hijas del Rey. Recibe un saludo desde la ciudad de Oaxaca, México. Soy tu amiga Silvia y estamos en la temporada de las doctrinas fundamentales en los temas de las Santas Escrituras, y hoy me toca compartir contigo el tema iluminación y revelación. Obedecer a Dios no es una esclavitud, sino más bien una libertad. ¿Y por qué es una libertad? Porque conocer a Dios nos saca de la esclavitud del pecado y de la muerte y nos da una libertad para vida eterna. La iluminación es la luz que Dios arroja sobre nosotros cuando leemos su palabra. Cuando tú lees su palabra, yo te sugiero que ores a Dios y le pidas que te ilumine y que te revele su palabra para que la puedas entender y poner por obra. Y así tú vas a tener un cambio en toda tu manera de ser, en tu manera de vivir. En la iluminación, Dios arroja sobre nosotros esa iluminación cuando leemos su palabra y nos ayuda a comprender el verdadero significado de su palabra. El Espíritu de Dios quita el velo de nuestros ojos espirituales y nos concede admirar su grandeza para reconocerlo y serle fieles y obedecerlos. Cuando tú recibes esa iluminación, esa revelación, puedes ver la grandeza de Dios, puedes reconocerlo, puedes sentirle y serle fiel y obedecerlo. La iluminación y revelación no la da el hombre, pues solo Dios la da a quien Él quiere darla. Y sabes, Dios quiere dársela a todo el mundo, porque Dios quiere que nadie se pierda. Ese es el deseo más grande, y por eso envió a su Hijo Jesús a hablarnos. A Juan el Bautista también, él vino preparando el camino. El arrepentimiento era su mensaje. Es pues necesario buscarlo, preocuparnos por tener una revelación y una relación con Dios, conocerlo y que Él nos conozca, arrepentirnos de todo corazón, pues necesitamos de su perdón. Nosotros tenemos que arrepentirnos porque todos somos pecadores, todos hemos pecado y seguimos pecando. Por eso el perdón de Jesús es muy importante. Él vino a este mundo a ofrecernos ese perdón y Él murió en la cruz y allí nos perdonó y nos libró del pecado y la muerte. Perdón que por gracia nos es dado. Dios no nos cobra nada, por gracia nos los da, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado. La iluminación no es solo un proceso intelectual, sino una transformación espiritual para ver más allá de la superficie y captar el verdadero significado de la palabra. Cuando tú leas la palabra, ora a Dios pidiendo la iluminación y revelación de su palabra, que quiere de nosotros, esa transformación que quiere hacer a nuestras vidas. Es necesario tener un momento de oración, pidiendo a Dios que nos ayude a discernir el mensaje. Ese mensaje que Él nos da a través de su palabra, ese mensaje debe ser leído. Si no lo entiendes, pide al Espíritu Santo y dile: revélame, Señor, ilumíname. En el Salmo 119 se destaca la importancia de la oración. En el versículo 18 nos dice: abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Imagínate, es algo maravilloso que a veces no lo entendemos porque no oramos, no le pedimos a Dios esa revelación. Yo te sugiero que este salmo lo leas y lo vuelvas a leer y le pidas a Dios, y tú mismo te vas a maravillar, tú misma te vas a maravillar de lo que Dios hace. El pecado oscurece la mente humana, en cambio Dios la ilumina. El pecado nos lleva a la perdición, pero Dios nos lleva a una vida nueva bajo su iluminación de su palabra. En el Salmo 18:28 nos dice: tú encenderás mi lámpara,
Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Todos vivimos en tinieblas mientras no conocemos de Dios, mientras no conocemos su palabra desde el principio hasta el fin. Dios se reveló al hombre cuando hizo los cielos y la tierra. Desde el principio Dios le reveló al hombre todo, por qué lo hizo y para qué lo hizo, pero el hombre es desobediente. Al leer su palabra, vemos también en el Salmo 119, en el versículo 105, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Imagínate, es una lámpara a nuestros pies su palabra, porque muchas veces nuestros pies nos llevan a otras cosas que no dice la palabra. Y es una lumbrera a nuestro camino. Él quiere que tú seas luz para los demás cuando tú ya recibiste esa iluminación y revelación. Al leer su palabra nos reconviene a abandonar el pecado, a renunciar y dejar atrás los caminos pecaminosos, y nos concede el camino de la verdad, que es Jesús, para llegar al Padre. Nadie llega al Padre sino por medio de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es nuestro deber como hijos de Dios arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir, y no volver a caer en ello. Pedir a Dios ayuda para un cambio total, un cambio radical. Debemos tener un corazón y una mente dispuestos para reconocer nuestros errores y salir de ellos, para vivir experimentando la verdad de manera que transforme nuestras vidas. Que la gente vea nuestro cambio y diga: yo quiero eso. El apóstol Pablo en Efesios 1, del 17 al 23, nos dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor, alumbrando vuestros ojos y extendiendo y entendiendo, para que sepáis cuál es la esperanza. En Gálatas capítulo 1, del versículo 19 al 24 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí el mismo apóstol Pablo nos está diciendo que él, por revelación de Dios, imagínate, Pablo era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los seguidores de Cristo, pero cuando Dios se le revela, él reconoce al Dios verdadero, él queda ciego, pero Ananías va, ora por él, y él sirve a todos aquellos que no conocían a Dios con un corazón tan dispuesto que Dios le puso. Dios lo transformó. La revelación se refiere al acto de Dios de manifestarse al ser humano. Dios se reveló a Moisés en la zarza, a Juan el Bautista hasta antes de que empezara el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la revelación en el libro de Apocalipsis, mediante su ángel a su siervo Juan de Patmos. Jesús compartió el mensaje del Padre para con sus discípulos y sus seguidores, y lo sigue haciendo con nosotros a través de su palabra. La revelación dada en las Escrituras es esencial, pues nos acerca al Padre a través de Jesús. El Señor nos invita a andar en sus caminos y creer en su palabra para ser perfeccionados y a crecer espiritualmente, a tener un cambio radical, una nueva manera de vivir, de disfrutar, de tener la plenitud de Cristo, haciendo efectivo el conocimiento de su palabra en nuestras vidas y poder influir en la vida de otros compartiendo su palabra. El Salmo 119 nos recuerda que nuestro camino está iluminado por la palabra de Dios. Te lo sugiero para que lo leas. Es un poema a la ley de Dios. Léelo versículo por versículo y pide la revelación y la iluminación de este poema
de la ley de Dios, quien nos ha dado una guía según la cual vivir, su palabra, la Biblia. En el Evangelio de San Juan podemos vislumbrar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14. Te recomiendo también que lo leas detenidamente. En el versículo 6 del capítulo 14 nos dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados y nos da la vida eterna. En el versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Imagínate qué relación tan preciosa hay entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros. En los versículos 18 al 28 dice: no os dejaré huérfanos. Fíjate cómo se preocupa por nosotros. Nos dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué relación y qué iluminación y qué revelación nos dice aquí Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y nosotros recibimos esa bendición. El que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Él dice que debemos guardar sus mandamientos. Guardar no quiere decir que leemos la Biblia y la guardamos, no. Sus mandamientos tenemos que obedecerlos, que vivirlos, que compartirlos, que enseñarlos. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Y dice que si lo hacemos, nos amará y se manifestará en nosotros. Imagínense qué hermosa revelación. El que me ama, dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, recibir la vida eterna. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Tenemos que guardar su palabra en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, nos dice Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos revelará. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús le da el lugar al Padre. Jesús vino en obediencia al Padre y murió por ti y por mí, y te invita a que tú pidas su revelación y su iluminación. Que Dios te bendiga. Soy tu amiga Silvia. Estás en tu canal de las Hijas del Rey. Prosigue con nosotros y comparte. Hasta pronto.